Contra líderes de la oposición, el gobierno de facto en Bolivia exige a la Asamblea Legislativa dar su aprobación a un crédito del Fondo Monetario Internacional a cambio de crear un nuevo bono de ayuda a la población en medio de la pandemia. Vamos hasta la ciudad de La Paz, de inmediato con nuestro corresponsal Freddy Morales, quien nos explica. Freddy, te saludamos a esta hora. Lo curioso de este caso, a ver, es que este crédito del FMI del que habla el gobierno de facto ya fue precisamente entregado a Bolivia, además de forma ilegal. Explícanos. Hola Luis, saludos desde la ciudad de La Paz. Nos ha llamado mucho la atención de que en esta campaña contra el movimiento al socialismo, que dicho sea de paso tiene control, tiene 2/3 de representación en la Asamblea Legislativa, el gobierno de facto en esta presión contra este movimiento político, en las últimas horas, a través de la propia señora Yanine Áñez, presidenta de facto del país, ha señalado que si la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos internacionales pendientes, entre ellos un crédito del Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares, no se podrá dar a los pobres del país, 3 millones aproximadamente, según dijo, un nuevo bono de aproximadamente $70. El bono se llamará el bono salud. Esta es la presión que se ejerce desde el gobierno. Ahora lo que nos ha llamado, como dice Luis, nos ha llamado la atención es el hecho de haber encontrado información oficial sobre esta situación. Resulta que en fecha, aquí tenemos los documentos, en fecha 10 de abril, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía le mandan una carta de intenciones al Fondo Monetario Internacional donde le dicen que Bolivia va a aceptar todas las condiciones que ponga el organismo internacional a cambio de que le facilite este crédito rápido por 372 millones de dólares. Mira qué dice textualmente. Bolivia cumplirá con las disposiciones del convenio constitutivo del fondo, incluidas las relacionadas con la imposición o la intensificación de restricciones a la realización de pagos, las transferencias, etcétera, etcétera. Implementará políticas públicas dentro de ese marco. Dice Bolivia entonces, vamos a hacer todo lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional, por favor, concédanos este préstamo. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional elabora el documento oficial que se llama Bolivia, solicitud de asistencia financiera en el marco de instrumento financiamiento rápido. Y voy a leer también una pequeña parte donde dice, el personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis, pero considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales. ¿Qué quiere decir esto en el lenguaje tradicional de los créditos del Fondo Monetario Internacional, que tenemos como ejemplo lo ocurrido en Argentina en el anterior gobierno, en el gobierno Macri? Esto quiere decir reducir el déficit fiscal, y para reducir el déficit fiscal hay que reducir el gasto público, el gasto estatal, lo que significa el cierre de empresas estatales y el despido de funcionarios públicos. Pero no solo eso, también en este documento redactado por los técnicos del Fondo Monetario se sugiere flexibilizar el tipo de cambio, es decir, devaluar la moneda nacional. Y finalmente hemos encontrado otro documento oficial. Este es un informe del Banco Central de Bolivia al 30 de abril del 2020. Dice estado de la deuda externa de mediano y largo plazo del Estado boliviano. Y dice aquí que en el mes de abril se recibió en el Banco Central el crédito del Fondo Monetario Internacional por 327.2 millones de dólares. 327.2 millones de dólares. En abril ya lo recibió el dinero el Banco Central, es decir, este dinero está a disposición de las autoridades del país. Entonces, si esta información la combinamos con el ultimátum que ha dado el gobierno de facto a la Asamblea Legislativa para que le apruebe los créditos internacionales, incluido este del Fondo Monetario Internacional, o de otro modo no habrá bono para los bolivianos pobres, si esto lo combinamos, entonces tenemos la figura de que aquí, aparentemente por los documentos oficiales que he dado a conocer, hay una grave transgresión de las autoridades
del Poder Ejecutivo a la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución? Dice claramente que todo crédito externo y donación debe ser previamente aprobado por la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa debe ver qué recomendaciones o qué imposiciones contiene cada una de la ayuda internacional que recibe el país. De modo que hay una urgencia del gobierno para que se apruebe este crédito del Fondo Monetario en la Asamblea Legislativa, porque aparentemente en el gobierno están conscientes que han transgredido las leyes del país al haber recibido un crédito que no tiene aprobación legislativa. Y recordemos finalmente que la Asamblea Legislativa tiene mayoría del movimiento al socialismo y estos parlamentarios en el Senado y en diputados han dicho que estas condiciones del Fondo Monetario Internacional son inaceptables, por lo tanto están esperando que los documentos oficiales, el acuerdo firmado entre el gobierno boliviano y el Fondo Monetario sea presentado a la Asamblea para determinar si lo aprueban o no aprueban este crédito por 327.2 millones de dólares. Es la situación que se está planteando en el aspecto político y económico, Luis, en las últimas horas en Bolivia. Freddy, una situación un poco complicada de explicar y también, por ende, de entender. Permíteme la pregunta, Freddy, para ver si entendí bien, a grosso modo, qué es lo que está ocurriendo acá. Este crédito, debo decir, del Fondo Monetario Internacional ya está en suelo boliviano, ya ha llegado a las autoridades bolivianas de facto, y ahora pareciera que lo que está haciendo el gobierno de facto de Yanine Áñez es intentar presionar a la Asamblea Legislativa para que legitime lo que a todas luces se hizo de forma ilegal. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Lo que se pretende, ya ha quedado muy claro según los documentos a los que hemos tenido acceso, Luis, lo que se pretende es legalizar lo que ya está hecho. Resulta que el dinero ya está a disposición de las autoridades de gobierno sin que haya autorización de la Asamblea Legislativa, lo que implica de que no se ha considerado en el nivel que corresponde los condicionamientos que implican esta deuda, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones que impone a los países a los que les presta dinero. Una de las tantas irregularidades que ha cometido el gobierno de facto desde que llegó al poder el pasado año. Estamos muy atentos también a la situación allá en Bolivia. Freddy Morales, gracias por actualizarnos. Hasta la próxima.